El año pasado tuve la oportunidad de, con mi obispo, hacer un pequeño viaje a Siena, ciudad de la Toscana lindísima, una ciudad medieval muy antigua, y allí vivió y murió Santa Catalina de Siena. Así que fuimos a ver la casa suya, la casa donde nació y vivió, y también la iglesia de Santo Domingo, que es una iglesia de finales del siglo XII, siglo XIII, donde ella iba a rezar habitualmente, donde tuvo muchas visiones, etcétera, etcétera, y donde se conserva como reliquia la cabeza de Santa Catalina. Yo cuando fui me acordé mucho de un texto del Libro de los Reyes, que es el que voy a leer en primer lugar. Porque Santa Catalina, los 7 últimos años de su vida, no se alimentó más que de la comunión. O sea, comulgaba todos los días y punto, no comió nada más. Lo cual, como ustedes comprenderán, es un milagro bastante potente. Aunque no fue la única, hay más de un santo de estos místicos que han vivido solo de la comunión durante un periodo de tiempo. Pero evidentemente, con este milagro el Señor quiere decirnos algo, no es solamente una especie de lujo de lucimiento de la santa, sino que nos está hablando Dios de la fuerza de este alimento. A través de este milagro. Y aquí es donde quisiera leerles el texto del Libro de los Reyes, el profeta Elías. Es muy largo lo de Elías, pero Elías en este momento estaba huyendo de la pérfida Jezabel, que lo estaba persiguiendo para matarlo, porque él había derrotado en un desafío a los sacerdotes de Baal. Y el pobre Elías estaba muerto de miedo. Así dice el Libro de los Reyes. El texto quizá sea un poco largo, pero es entretenido, o sea que me parece que se lo van a bancar perfectamente bien. Él tuvo miedo, dice. Se levantó y se fue para salvar su vida. Llegó a Betseba de Judá y dejó allí a su criado. Él caminó por el desierto una jornada de camino y fue a sentarse bajo una retama. Se deseó la muerte, eso acá ahora se llama depresión. Se deseó la muerte y dijo: basta ya, Yahvé, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Se acostó y se durmió bajo una retama, pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. Volvió segunda vez el ángel de Yahvé, le tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Hay que decir que en el Horeb tuvo aquel encuentro de Elías con Dios, que después narra la Biblia, que es extraordinario. Pero estos 40 días que caminó por el desierto solo alimentándose del pan de los ángeles, es una referencia que cuando lo leían los maestros de Israel, estas crónicas de los reyes, inmediatamente lo asociaban con los 40 años en el desierto y el alimento que Dios había puesto, que era el maná, para dar de comer a su pueblo. Porque Dios da de comer a su pueblo y la providencia es así. Siempre nos da lo necesario a aquellos a quienes Él quiere encargarles una misión. El maná en el desierto ha sido siempre un signo de la providencia de Dios para cuidar a su pueblo. Un alimento necesario, por otra parte. Y entonces lo de Elías nos hace recordar esto. Este es el texto que yo recordaba en Siena,
y por eso se los he leído ahora. El Salmo de David, el Salmo 78, nos dice que hizo llover sobre ellos maná para comer, les dio el trigo de los cielos, pan de fuertes comió el hombre. Les mandó provisión hasta que estaban hartos. Pero bueno, no me voy a entretener con el maná, sino que voy a ir al segundo texto que les quería leer, que es del Evangelio de San Juan y que muchos de ustedes recordarán y se lee el día del Corpus Christi. Jesús estaba hablando a los suyos largamente, esto era en el último año de su vida, y les deja esta herencia a ellos y a nosotros. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Inmediatamente San Juan dice que los discutían los judíos entre ellos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué es lo que discutían? No tenemos la menor idea porque no lo dice el Evangelio, pero sí se puede conjeturar, porque yo pienso que discutirían lo mismo que han discutido durante 20 siglos los que han leído este texto. ¿Cómo está hablando Jesús? Está usando una metáfora, como cuando habla del maná, está hablando de cuando dice comer mi carne, una cosa total. Otras veces ha usado metáforas también, como el trigo, como la cizaña, como la vid. No es una metáfora, sí, etc. No sabemos lo que discutían, pero discutían. ¿Cómo puede esto? ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús volvió a hablar. Les digo de verdad que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Bueno, más claro, como decía mi amigo Juan, agua destilada. Está hablando de eso. A ellos les impresiona porque no se puede beber la sangre entre los judíos. Por otra parte, alguna vez si uno rastrea la Biblia, el comer la carne y beber la sangre se dice enemistad, es odiar al enemigo. Y Jesús no está invitando a que lo odien precisamente. Así que queda una cosa muy desconcertante. Muy desconcertante. Y además insiste y aclara, este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron, el que coma este pan vivirá para siempre. Y muchos de los que lo seguían dijeron, es muy duro este lenguaje, ¿quién lo puede escuchar? Y unos versículos más adelante dice Juan, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban más con él. Lo cual es penoso. Hay que comprender a esa gente porque Jesús no dijo en ese momento cómo iba a ser. Recién un tiempito después, en la última cena, iba a tomar pan, iba a decir, esto es mi cuerpo. Iba a tomar el cáliz y iba a decir, este es el cáliz de mi sangre. Ahí podrán ver que se trata de un signo que nos remite a una realidad, un signo sacramental, diríamos yo, hoy, de un sacramento. Pero en ese momento no dijo eso. Había que fiarse de su palabra, había que ser un acto de fe. Muchos comentaristas, cuando leen esto,
de que duras son estas palabras y que ya no lo siguieron muchos, dice, ya no lo siguieron más. Dicen lo que pasa es que le faltó fe. Yo creo que les faltó también amor. Porque si hubieran descubierto el amor de Cristo, en Cristo se resume un amor infinito y una omnipotencia infinita. Como es una omnipotencia, Él puede hacer lo que se le dé la gana. Es uno de los actos de amor más extraordinarios que Jesús hizo. Quedarse entre nosotros, dársenos como alimentos, unirse a nuestro espíritu, quedarse disponible de una manera arriesgada, casi diría yo, pero más todavía, disponible hasta el punto de unirse, que es lo que quiere decir la palabra comunión. Comunión quiere decir una unión, pero no cualquier unión, una unión muy especial, una unión en que hay una especie de manteniéndose la alteridad de las personas, sin embargo una especie de fusión. La comunión eucarística nos hace vivir la vida de Dios participada en nosotros. Ese texto siempre nos impresiona mucho. Ahora me viene a la cabeza, pero no lo leí y no lo voy a leer, que un poco después, cuando se fueron todos, Jesús les preguntó a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, sin duda, porque si no de él no hubiera salido, pero hizo un acto de fe. Dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no dijo, yo creo que tú estás realmente presente en la Sagrada Eucaristía. No dijo nada de eso porque no había entendido nada en ese momento. Pero no importa, su adhesión es incondicional, totalmente incondicional. Lo que digas está bien, lo que hagas está bien. Yo creo todo lo que decís, todo lo que... Eso es lo que Jesús estaba esperando. Y lo que habitualmente espera de nosotros, porque nosotros no entendemos todo. Las cosas, como las hace Dios, nos dejan muchas incógnitas. La Eucaristía. La Eucaristía nos hace participar de la vida de Dios. Y además se encierra en la intimidad de mi relación con Él. Porque el fruto del alimento de la Eucaristía, aunque sea el mismo para todos, el fruto es distinto para cada uno de nosotros. Yo estuve buscando, encontré en el libro de la sabiduría un texto muy interesante en que el sabio dice lo siguiente: a su pueblo lo alimentaste con manjar de ángeles. Está hablando del maná, evidentemente. Le suministraste sin cesar desde el cielo un pan ya preparado que podía brindar todas las delicias y satisfacer todos los gustos. El sustento que les dabas revelaba tu dulzura con tus hijos, porque adaptándose al deseo del que lo tomaba, se transformaba en lo que cada uno quería. Así llena también las expectativas, ya no teóricamente de todo hombre, sino las mías, mi necesidad particular. Creo que este texto en ese sentido es muy decidor. Y no hemos de buscar en otra fuente lo necesario, como si la comunión fuese una ayudita para cosas que todavía no puedo conseguir. Todos los otros medios que Dios nos da tienen razón de preparación para la recepción de la Eucaristía. Esto el último concilio lo explicó tan bien en la exconstitución sobre liturgia, que la Santa Misa y la Eucaristía son el centro de la vida de la Iglesia y el centro de la vida de cada uno de nosotros. Todo lo demás, la lucha espiritual, tiene eso, la intercesión de los santos, la computadora que hay en la secretaría de la parroquia, todo eso se dirige a una cosa, a una más plena recepción de la Eucaristía, a que la Eucaristía es el centro
de la vida espiritual, la unión con Cristo, con su Pascua y la recepción de su propia vida. Y al mismo tiempo yo me quedo con eso que hemos leído el libro de la sabiduría, ¿no? Que es un alimento personalizado y plurivalente, vamos a decir así, porque es remedio para todo. Los sacerdotes en la misa, después del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dicen los fieles, decimos una oración secreta que se llama, porque no se dice en voz alta, pero está en el misal, la dice el sacerdote bajito, donde dice que va a recibir eso para defensa de mi alma y de mi cuerpo y como remedio para mis males. Qué linda petición para recibir la Eucaristía, qué linda petición. Me remite también, ustedes perdónenme cómo asocio mis propias ideas, pero bueno, estoy un poco cansado y lo voy haciendo. Hay unas oraciones de Santo Tomás de Aquino, o sea, casi nadie al aparato, que para preparación y para acción de gracias después de la misa, que son muy emocionantes, son un lenguaje un poco antiguo, hay que reconocer, pero así dice Santo Tomás como en la oración antes de la misa. Están en muchos misales. Al Papa Juan Pablo le encantaba rezar estas oraciones todos los días, bueno, antes de celebrar la misa, en la sacristía lo hacía. Me acerco como un enfermo al médico de la vida, como un inmundo a la fuente de la misericordia, como un ciego a la luz de la claridad eterna, como un pobre y necesitado, al Señor de los cielos y de la tierra. Imploro la abundancia de su infinita generosidad para que te dignes curar mi enfermedad, lavar mi impureza, iluminar mi ceguera, remediar mi pobreza y vestir mi desnudez. Fíjense, qué petición para recibir la Eucaristía, qué preparación. Y en la acción de gracias dice cosas muy parecidas Santo Tomás de Aquino, que también está en los misales, que esta Sagrada Comunión sea armadura de mi fe, escudo de mi buena voluntad, muerte de todos mis vicios, aumento de la caridad, paciencia y verdadera humildad y de todas las virtudes, sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu. Sigue, no voy a seguir porque no quiero ser largo, pero va tocando una serie de niveles, por así decir, de necesidad de cada uno de nosotros, cuando reconocemos que estamos necesitados. Naturalmente hay gente que considera que no está necesitado, la Eucaristía le va a quedar un poco lejos, pero para los demás no. Si nosotros la recibimos con fe, el Señor va a curar nuestras enfermedades, nos dará vida, nos dará fortaleza, nos hará transitar por el camino de la vida, aunque sea un desierto. Y eso es lo que hemos de revivir en nuestra fe del día de Corpus.